sino en Romanos. Y hoy nos toca leer los versículos del capítulo 8. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Amén. Romanos 8, versículos 14 al 17. Puestos en pie, hermanos, leemos la palabra y también oraremos. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias este día, bendecimos tu nombre y te honramos. Gracias, Dios, por la bendición que nos concedes de estar en tu casa, adorar, bendecir tu nombre, exaltarte y darte la honra y todo reconocimiento. Gracias, Dios, porque tú nos has traído a este lugar. Tú eres, Señor, quien nos preserva, Señor, en tus caminos, quien pone en nosotros todo querer y el hacer por tu buena voluntad. Hoy te pedimos que pongas en nosotros, Dios, un deseo, Señor, de conocer más de ti a través de tu palabra. Pongas un deseo de escuchar tu palabra, Señor, para así, Señor, esta palabra quede, Señor, escrita y grabada en nuestros corazones. Que esta palabra sea sembrada, Señor, como una semilla en nuestro corazón, Dios, y traiga un fruto y un fruto que permanezca y traiga gloria a tu nombre. Ayúdanos, Dios, y especialmente al que hoy proclama tu palabra, Señor. Entendiendo, Señor, que para estas cosas nadie es suficiente, entendiendo, Dios, que solo tú puedes ayudarnos, Señor, a proclamar el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En estos 3 versículos, el apóstol Pablo hace referencia a 3 maneras en que los creyentes están eternamente relacionados con Dios como Padre. Y la primera la encontramos en el versículo 14, a través de la guianza del Espíritu Santo. Solamente los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Además, dice el apóstol Pablo en estos versículos que tenemos acceso a Dios por el Espíritu, haciendo referencia a esto, a que dice Pablo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba,
Padre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que por el Espíritu el creyente es adoptado como hijo de Dios, que es a través del Espíritu que nosotros somos llamados hijos de Dios. La obra de adopción de hijos es una obra del Espíritu Santo en cada creyente. Y una vez que el hombre ha sido transformado, regenerado, es por la obra del Espíritu que somos adoptados como hijos de Dios. Y algunos dicen, se refiere a una adopción en el sentido legal, se refiere a una adopción en el sentido judío o en el sentido romano, se refiere a una adopción en los dos sentidos, de las dos maneras. Es una expresión legal de adopción para los romanos y es una adopción como hijos en el sentido de que el pueblo judío entiende de que es tomado como hijo una vez que éste viene a los pies de Cristo Jesús. Dios nos toma como hijos, nos adopta como sus hijos al poner en nosotros su Santo Espíritu. Y por último, en el versículo 10 dice que es a través del Espíritu que Dios nos ha otorgado una seguridad interna de que somos hijos de Dios. Entonces, somos guiados por el Espíritu de Dios, somos adoptados por el testimonio del Espíritu de Dios, por la obra del Espíritu Santo de Dios, y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios por la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Entonces aquí vemos tres maneras en las que nosotros entramos en esta relación de hijo a padre con el Señor. Entonces, hermanos, volviendo al versículo 14, ¿en qué consiste la guianza del Espíritu en los hijos de Dios? Guianza significa dirección y necesitamos saber a dónde nos quiere dirigir el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Y es que como hijos de Dios, la obra del Espíritu es llevarnos a la madurez cristiana, y el término que usa Pablo para hijo en este versículo, donde dice, estos son hijos de Dios, hablando de la guianza, es una frase enfática donde el vocablo hijo sugiere madurez. Traduciéndolo literalmente podríamos decir, estos son hijos adultos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando el apóstol Pablo habla de la guianza del Espíritu Santo, se está hablando de que son aquellos hijos de Dios que tienen la madurez, que han crecido lo suficiente, que tienen la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo, cómo es que los guía en su vida. La guianza del Espíritu Santo va a traer madurez al creyente. En la medida que nosotros nos dejamos guiar, es que vamos entendiendo cómo el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida y vamos madurando en el sentido de que podemos escuchar su voz, de que podemos entender la forma en que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, a nuestro espíritu y nos impulsa a hacer aquellas cosas que agradan a Dios. Nunca el Espíritu Santo va a guiar a un hombre a hacer algo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando se habla de hijos de Dios, se habla de aquellos que han crecido, que han madurado, que no se quedaron bebés, que no se quedaron en los principios o en los fundamentos de la fe, sino que por la obra del Espíritu Santo están siendo llevados a un crecimiento pleno, podríamos decir. Y cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, referimos o hablamos de que el Espíritu guía en muchos sentidos y en muchas maneras únicas y directas a los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos referimos a que Dios a través de su Espíritu nos muestra muchas cosas cotidianamente.
Cuando tenemos sensibilidad en nuestro espíritu, podemos entender que es el Espíritu Santo guiándonos a tomar decisiones que tal vez nosotros no nos dimos cuenta que estábamos siendo influenciados por Él para tomar decisiones correctas cotidianamente en nuestra vida. Lamentablemente vivimos en tiempo donde a la guianza del Espíritu Santo se le atribuyen otras muchas cosas que no corresponden al Espíritu Santo. Lamentablemente nos topamos con gente que con liviandad de lengua dicen: el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mostró, me dijo el Espíritu Santo esta palabra para ti, Dios me dijo que te dijera. Y lamentablemente, hermano, la iglesia ha caído en ese error gravísimo donde cualquier sentimiento que yo puedo tener o cualquier idea descabellada que puede venir a mi mente en cuanto a las cosas de Dios, yo se las puedo atribuir a la guianza del Espíritu Santo, y me valgo de una frase muy común en la palabra, pero que era muy seria cuando un hombre la hablaba y decía: el Espíritu del Señor ha dicho esto, el Espíritu de Dios ha hablado así. Y aquel que utilizaba esta frase sabía y entendía que no era cosa sencilla, que no era cosa simple referirse a que Dios estaba hablando a través de su Espíritu Santo. Los hombres de Dios sabían y entendían cuándo esa palabra venía por revelación divina, a tal grado que algunos, tratando de huir de esa revelación, como lo fue Jonás, vemos cómo no pudieron resistir el Espíritu Santo y Dios mismo los llevó a que fueran y hablaran la palabra que Él les había dado para el pueblo de Israel. En este tiempo tenemos que cuidarnos muchos de los que dicen: Dios dijo, el Espíritu me ha revelado esta palabra para ti. Mira, Dios ha dicho esto y aquello, y vivimos en tiempos donde hasta hablan y dicen: el Espíritu ha dicho esto para la nación de México. Y empiezan a hablar de su propia mente y de su propio corazón, diciendo que es Dios. Tengamos cuidado, hermano, y a través de la palabra estudiaremos qué es la guianza del Espíritu. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos ha sensibilizado para escuchar su voz. Y cada vez que tomamos alguna decisión, nos encomendamos a que el Espíritu Santo nos guíe a tomar la decisión correcta conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Siempre que tomamos una decisión, sabemos que debe ser bajo el principio de la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, hermano, no podemos apelar a lo que se nos ocurre, a lo que hoy pensé, si vemos que eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, Dios puede hablarle a usted de muchas maneras y Dios puede mostrarle muchas cosas a través de su Espíritu. Y lo puede llevar a que ore por un enfermo, a que dé una palabra de aliento a una persona o a un hermano que se encuentra en una situación difícil, adversa. O puede darle una palabra de advertencia a alguien que puede caer en una situación peligrosa. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero esto usted y yo tenemos que entender, que tenemos que tener muy claro una convicción de que es el Espíritu Santo de Dios el que nos está impulsando a determinada tarea. Muchos hombres en nombre de Dios y en nombre del Espíritu Santo han emprendido tareas que los han llevado a desgastar su vida, pero que al final se refleja que no era la voluntad de Dios ni la guianza del Espíritu Santo en los resultados. Entonces, hermano, seamos cautelosos, pidamos a Dios dirección con sabiduría.
El deseo de Dios es guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El deseo de Dios es guiarnos a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser cautelosos, tenemos que aprender a sensibilizarnos a la voz del Espíritu para hacer aquellas cosas que verdaderamente provienen de Él. Pero en la guianza del Espíritu existen también dos maneras en las cuales podemos estar certeros de que Dios está dirigiéndonos a través de su Santo Espíritu, y es por la iluminación de su palabra y por la santificación en la vida del creyente. Entonces, cuando yo quiero buscar la dirección de Dios, cuando yo quiero la revelación de Dios en algún asunto, y yo entiendo que no hay nada, que Dios no me ha mostrado nada a mi espíritu, tengo que recurrir a la palabra. Yo tengo que irme a la revelación segura de la voluntad de Dios. Y esa es la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo quiero apelar a hacer algo y no tengo dirección de Dios, yo tengo que acudir a la palabra de Dios. ¿Sí? Un ejemplo tal vez sencillo, ¿sí? Si un hombre está determinando asociarse, hacer negocios, pero esto implica que haya que hacer cosas fuera de la ley, entonces yo tengo que entender que Dios no me va a permitir, o no debo de ir por ese camino. Porque la palabra de Dios me dice que yo debo de vivir bajo la ley haciendo aquellas cosas que son la palabra escrita, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese bien, podríamos decir esto, que el apóstol Pablo está apelando a que cuando pasemos por momentos de oscuridad, vayamos a la palabra, que es una antorcha segura en la cual podemos estar firmes y podemos estar confiados durante ese momento tal vez de oscuridad, de prueba, de aflicción que estemos pasando, hasta que llegue el momento en que el día esclarezca. Dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
y en vuestros corazones. Mientras yo esté pasando por momentos de oscuridad y aflicción, yo tengo que creerme en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es más segura. Porque es lo más seguro. Si yo apelo a lo que Dios me quiera revelar, a ver qué Dios me va a hablar en este momento, qué Dios va a traer a mi vida, qué me va a mostrar Dios en mi espíritu. A veces puede ser no Dios el que esté trayendo a nuestro corazón pensamientos, ideas que no proceden de Él. Puede ser mi mismo anhelo de que a esto se resuelva de esta manera y no conforme a la voluntad de Dios. Dios siempre por su palabra va a apelar a que nosotros esperemos a su voluntad, a que acatemos su voluntad, que veamos sus propósitos. El Espíritu Santo entonces va a obrar revelándonos la palabra y trayendo una convicción a nosotros y decir, sí es cierto lo que Dios me ha hablado hoy por medio de su palabra. El Espíritu Santo trajo luz a mi vida y me dio palabra y yo ahora me siento tranquilo, tengo paz y sé que tengo que esperar a que Dios haga todas las cosas. También cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo, la segunda cosa que dijimos es la obra santificadora del Espíritu en el creyente. El propósito del Espíritu, una vez que nos fue otorgado, fue santificarnos. ¿Cuál es el propósito de la santificación? ¿Cuál es? Cuando Dios nos hace pasar por un proceso de santificación continua. Cuando venimos a Cristo no somos unos santos completos y totales, no. Cuando venimos a Cristo entramos en un proceso de santificación. Cuando Cristo venga y estemos en el cielo, entonces la santificación será total y completa. Pero mientras Dios nos ha otorgado su Espíritu Santo para que en este mundo nos lleve en ese proceso de santificación. Y el apóstol Pedro ahí en la primera epístola, en el capítulo 1 y versículo 2 dice, elegido gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Para poder agradar a Dios. Queríamos dejar lo malo, pero de alguna manera nosotros no sabíamos cómo y ahora íbamos a vivir la vida que agradaba a Dios. Por la obra de su Santo Espíritu. Todo creyente, todo hijo de Dios
va a ser impulsado por el Espíritu Santo a la obediencia a la palabra de Dios y apartarse de todo aquello que lo lleve a pecar. Si tú quieres saber que eres un hijo de Dios, el testimonio que te dará el Espíritu será que te llevará siempre a buscar obedecer la palabra de Dios. Que siempre el Espíritu te dirigirá a apartarte de aquello o de todo aquello que sea pecaminoso en tu vida. Así es como el Espíritu Santo guía a los que son hijos de Dios. Es una cualidad inequívoca en los hijos de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Versículo 15 dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud? Se refiere al espíritu de pecado que nos gobernaba anteriormente, según Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Entonces, hermanos, Dios nos ha liberado del espíritu de esclavitud del pecado y del temor. ¿Cuál temor? El temor al cual había por causa de la muerte. ¿Se acuerda que tocamos ese punto que fuimos liberados de la esclavitud para al mismo tiempo ser liberados del temor a la muerte, a la incertidumbre de la muerte? Entonces nosotros ya no más estamos bajo la esclavitud del pecado, ya no más tenemos miedo al futuro que viene delante de nosotros en nuestra vida o en nuestra muerte, sino que hemos sido liberados de toda esclavitud del pecado en nuestra vida. Y el apóstol Pablo marca un contraste, dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjese bien, antes estábamos bajo un espíritu de esclavitud por causa del pecado. El contraste ahora en la vida del creyente es que ahora estamos bajo un espíritu de adopción. Nuevamente vemos un contraste entre los dos estilos de vida, bajo la esclavitud del pecado y sus consecuencias, y la adopción, que por obra del Espíritu Santo nos acerca de tal manera a Dios que nos da la libertad de llamar Padre a Dios. De tal modo que en un sentido de intimidad filial espiritual con el Padre, podemos clamar: Abba, Padre. Mire lo que hizo el Espíritu Santo. Nos llevó en adopción al Padre de tal manera que nos acercó de tal manera al Padre como hijos, que la expresión Abba era una expresión de intimidad. Y nos llevó a vivir en intimidad con Dios a tal grado que le podemos decir: Abba, Padre. Antes no podíamos acercarnos a Dios como Padre porque, para empezar, no éramos hijos de Dios. El judío entendía a Dios como Padre, pero en el sentido creacional. Pero nosotros entendemos ahora que nos acercamos a Dios como Padre en el sentido de la adopción por medio de su Santo Espíritu. Y como hijos de Dios, ahora el Espíritu nos impulsa de una manera íntima a una relación con nuestro Padre Celestial. Cristo mismo en su agonía en el Getsemaní utilizó esta palabra en Marcos capítulo 14.
Seguimos Marcos, hermano, capítulo 14 y versículo 36. Mire, Jesús, hermano, se encuentra en la agonía de saber que viene el momento en el cual Él tiene que enfrentar la muerte. Y cuando ora al Padre, hermano, utiliza esta palabra, y mire lo que dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire, en su agonía, hermano, el Señor Jesús utilizó la expresión que lo acercaba más al Padre como hijo, buscando de alguna manera en su naturaleza humana el que Dios lo librara de la copa que él tenía que tomar. Y le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está diciendo, para ti puede ser posible librarme de tomar esta copa, pero yo vine a hacer tu voluntad. Siempre el hombre, hermano, en los momentos de más angustia, de más dolor, más afectiva posible. Y Dios nos otorgó su adopción para que nosotros nos acerquemos a Él de la manera más amorosa, con la confianza plena de que estamos ante el Padre. Abba Padre. Estipulado por las leyes, era un acto legal, pero que muchos lo hacían por vanagloria propia, adoptaban hijos para vanagloria propia, para cumplir sus fines y sus deseos. Decían, voy a adoptar a un hijo para que éste haga esto como hijo mío, y traer vanagloria y gloria a ellos mismos. Nosotros no, hermano. Al contrario, nosotros no le podíamos traer gloria a Dios en ningún sentido, y aún así Dios nos adoptó como sus hijos. Versículo 16 dice, la tercera de las cosas, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? En que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El modo en el que el Espíritu hace esto es algo que el apóstol Pablo no nos indica, no nos dice cómo específicamente. Según algunos dicen, el Espíritu testifica continuamente con nuestra conciencia regenerada, ejerciendo influencia sobre el corazón y la mente. ¿Qué quiere decir? Unos dicen, bueno, esto se da porque el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro espíritu, empieza a traer convicciones en el hombre regenerado. Es como creen que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Otra es que el Espíritu afirma la palabra en el corazón y la mente de los creyentes en forma personal y en la iglesia como una unidad. Lo que sí es cierto es que la palabra dice en 2 de Corintios 1:22, hablando el apóstol Pablo de Dios, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjese bien, dos cosas
que simbolizan el Espíritu Santo en la vida del creyente y que traen certeza de que somos hijos de Dios. Uno, un sello, y lo segundo, unas arras, que eran las monedas con las que se enganchaba un artículo, con las que se apartaba para después comprarlo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la convicción del Espíritu Santo en nosotros porque sabemos que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el día de nuestra redención. El Espíritu Santo estará en la iglesia del Señor hasta el día que Cristo venga. Cada creyente tiene la marca de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida. Es un sello, es algo que no lo puede borrar nada ni nadie, ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado puede quitar el sello, la marca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es importante, hermano, para que nosotros tengamos una firme convicción de que somos hijos de Dios. En San Juan 8:47, mire lo que dice el Señor Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hablando a los fariseos, hermano, mire, esta es una distinción muy clara. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, no puede oír las palabras de Dios. Nosotros, para saber que somos hijos de Dios, ¿en qué puedo yo basarme? En que yo siento satisfacción escuchar la palabra de Dios, que yo me siento alimentado por el mensaje de la palabra de Dios, que en mi corazón hay un anhelo por la palabra de Dios, por leerla, por conocerla, por estudiarla. Entonces es de ahí donde el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Antes no teníamos ningún anhelo por la palabra de el Señor. Amén. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos a distinguir cómo es que el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida. Cómo es que el Espíritu Santo está obrando cada día en mi vida. Cómo me impulsa a escuchar la palabra de Dios. Cómo me impulsa a aprender más de la palabra de Dios. Cómo me dirige a tomar buenas decisiones en mi vida. Eso es la guianza del Espíritu Santo. Cómo me advierte aún de peligros tan simples, de que usted un día iba por un camino y en lugar de irse por donde normalmente se iba, un día decide dar vuelta a la derecha y se va por otro lado, por una ocurrencia, decimos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que más adelante está una situación difícil, peligrosa para su vida. El Espíritu Santo obra continuamente, dirige continuamente al creyente. Pero nosotros tenemos que aprender a sensibilizarnos a la voz del Santo Espíritu de Dios. Por último, hermanos, pasamos al versículo 17. Dice así: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seáis glorificados. Debido a que todos los creyentes son guiados por el Espíritu Santo y reciben el testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios, por consecuencia pertenecen a la familia de Dios. Y si usted pertenece
a la familia de Dios, es usted un heredero de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 14 dice que los ángeles son servidores de los creyentes por ser herederos de Dios. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire, ¿cuándo entiendo yo que soy un heredero de parte de Dios? Si usted es un hijo de Dios, Dios enviará ángeles a su servicio por ser un heredero de la salvación que Dios nos ha otorgado. Y continuamente el Hijo de Dios estará siendo rodeado, llevado por ángeles que le servirán. Mire qué glorioso es esto. Los hijos de Dios son guiados por Dios, son herederos de Dios, y Dios pone ángeles a que les sirvan, que se muevan alrededor de ellos en el bien de los herederos. ¿Qué significa? Que parte de nuestra herencia es que Dios ha puesto administradores en favor nuestro, en nuestra vida, amén. Pablo dice a los Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, dice el apóstol Pablo que pasamos a ser parte del linaje de Abraham, el mayor de los patriarcas. ¿Sí? Abraham recibe la promesa que de él se levantará una grande nación, de su linaje surgirá una grande nación. Y uno de los orgullos más grandes del judío es que son linaje de Abraham. Por la obra de Cristo y por la fe nosotros hemos pasado a formar parte de ese linaje para heredar las promesas que Abraham recibió. Te bendeciré y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hemos alcanzado la bendición de Abraham por la obra de Cristo en nuestras vidas. Por consiguiente, toda esa herencia que Dios le dejó a Abraham pasamos a formar parte de ella, la poseemos nosotros debido a la fe en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos derecho a una herencia en Dios, que Él nos la ha otorgado por ser hechos hijos suyos. Y créanme que esa herencia nadie nos la podrá quitar. En Mateo 25, si me acompaña Mateo, el Señor Jesús hace una revelación asombrosa donde muestra la herencia que recibiremos con Él por Dios, la cual Dios ha preparado desde la eternidad. Esto es, desde antes de la fundación del mundo. Miren, en ese relato, en el juicio a las naciones, donde Cristo va a separar a su izquierda a los cabritos y a la derecha a las ovejas, mire lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes, Mateo 25:34, antes de que existiera el mundo, ya teníamos una herencia que Dios ha preparado para nosotros. Esto es lo glorioso de nuestra adopción, que Dios ya nos tenía preparado una herencia de antemano. Antes que el tiempo existiera, antes que el mundo fuese, ya estaba tu herencia otorgada por Dios.
Qué glorioso es nuestro Dios. No fue preparando nuestra adopción conforme se fueron dando las cosas. No, Él ya tenía un plan y ese plan incluye la herencia que en Cristo Él nos ha otorgado desde antes de la fundación del mundo. Nuestra herencia no solo proviene del Creador y sustentador del universo. Dios no solo es la fuente de nuestra herencia, Él mismo es parte de nuestra herencia. El salmista en el Salmo 37, 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Parte de nuestra herencia es la misma presencia de Dios en los creyentes. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, capítulo 3 y versículo 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en ti esperaré. Mire, tenemos que ir visualizando esta herencia que tenemos, porque esta herencia no se reduce solamente a las bendiciones que Dios ha preparado, a la gloria en la cual estaremos con Él. Él mismo es nuestra herencia. En el Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 21 y versículo 3, habla al respecto y dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la herencia que Cristo nos ha otorgado desde el momento que fuimos hechos hijos de Dios. Y mire, y el apóstol Pablo dice que somos herederos de Dios, pero luego también dice: y coherederos con Cristo. ¿Qué significa coheredero con Cristo? ¿Qué es un coheredero? Alguien que va a heredar con otro. Mire, la herencia de Cristo, hermanos, también nos pertenece a nosotros. La herencia de Cristo como Hijo de Dios, cuando nosotros venimos a Él, Dios nos hizo sus coherederos. ¿Qué significa? Que todo lo que Cristo, hermano, disfruta en el cielo, en la eternidad con el Padre, ¿sí? Toda gloria que el Padre y el Hijo comparten con el Espíritu Santo, nosotros somos coherederos de esa gloria. Y mire, lo dice en Hebreos 1:2. Mire, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, Cristo es el heredero de todo. Usted y yo somos coherederos con Él de todo. ¿En algún momento usted se podía imaginar que lo que Cristo recibe del Padre, usted también lo recibirá? En algún momento usted se podría imaginar que las expresiones de amor y los actos de amor del Padre hacia el Hijo un día nos pertenecerán a nosotros. Porque todo lo que Cristo ha recibido del Padre, nosotros lo hemos recibido también. En Efesios, capítulo 1 y versículo 11,
dice lo siguiente: en Él, asimismo, hablando de Cristo, tuvimos herencia. Fíjese, nuestra herencia es en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, desde siempre, desde que este plan de salvación se gestó en la eternidad, del cual no podemos saber en qué momento se hizo, sino solamente decir en la eternidad, desde ese momento nosotros hemos sido predestinados y hemos recibido una herencia con Cristo. Es algo que nuestra mente finita no lo puede entender, hermano, no lo podemos captar a plenitud. De cómo Dios nos hizo herederos juntamente con Cristo de todo. Pero existe un pero. Y ese mismo se encuentra ahí en el versículo 17. Y dice Pablo: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice si es que padecemos juntamente con Él? Ese si es que es una condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herencia tiene una condicional. Está condicionada a que, así como somos coherederos con Cristo, tenemos que copadecer juntamente con Cristo. El padecer con Cristo es un privilegio que Dios nos ha otorgado. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Cristo. Padecer con Cristo, le decía, es un privilegio dado al creyente. Y esto se refiere a padecer por causa de Cristo. No que padezcamos con Cristo en el sentido salvífico, sino que padecemos por su causa. ¿Sí? Es por nuestra identidad con Cristo, por nuestra identificación con Cristo, que el creyente padece. Debido a quién es Él, a quién cree, a qué principio sigue. Porque no puede haber un creyente, hermano, que se ha identificado con Cristo, que en algún momento no haya sido despreciado, menospreciado, hecho a un lado, señalado, y hasta en algún momento extremo ser llevado a la muerte por causa de Cristo. Podríamos decir que el padecer por causa del Señor es parte de la marca de los hijos de Dios. No puede haber un hijo de Dios que un día no haya sido despreciado por su fe, por su decisión de seguir a Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses, vosotros es que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire, así como se nos ha concedido una herencia gloriosa, también se nos ha concedido padecer por Él. Aquella gente que nunca ha sido señalada, que nunca ha padecido por causa de Cristo, es porque nunca ha mostrado a Cristo en su vida. Porque cuando una vez que tú sacas a Cristo en tu vida y lo pones como una prioridad, inmediatamente irás en contra de toda corriente
del mundo. Inmediatamente será señalado como el que no roba, el que no miente, el que no toma, el que no maldice, el que no adultera. Y eso te traerá por consecuencia señalamientos. El creyente es una persona que tiene que tener mucho cuidado en su relación con el mundo y tiene que tener cuidado de su integración al mundo, porque si no llegamos a marcar una diferencia, si no se logra ver que en nosotros hay un límite en cuanto a las cosas del mundo, entonces tendremos cuidado de nuestra salvación. Y tal vez vamos en la misma carrera que va el mundo. Hemos traspasado la puerta ancha, el camino amplio, y vamos a una muerte sin remedio. Padecer con Cristo es una señal del creyente. En 2 de Timoteo 2:12, el apóstol Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él, hablando de los padecimientos para con aquel que ha puesto su fe en el Señor. El mismo Señor Jesús en Mateo 5 y versículos 11 y 12 habla al respecto y dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa, fíjese bien, por la causa del Señor, no por causas nuestras, por malas decisiones. A veces el creyente malinterpreta y muchos de sus padecimientos son por malas decisiones tomadas. Entonces se lo atribuimos al Señor. Es que esto que estoy padeciendo es por causa del Señor. No. También los creyentes tomamos malas decisiones que traen consecuencias a nuestra vida, y no es por causa del Señor. Por eso es que el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjese bien, cuando dicen algo malo de nosotros mintiendo, si dicen verdades no es padecimiento por causa de Cristo. Porque hay veces que la gente del mundo nos dice nuestras verdades porque estamos actuando mal, obrando mal, y eso no es padecer por causa de Cristo. Padecer por causa de Cristo es cuando se levanta un falso testimonio de nosotros, cuando se miente en cuanto a nuestro testimonio. Gozaos y alegreos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No podemos pensar, hermanos, en glorificación sin padecimiento. Con esto termino. San Juan capítulo 17. Mire lo que es nuestra glorificación. El apóstol Pablo termina el versículo diciendo que es necesario padecer para juntamente con Él ser glorificados. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es ser un coheredero con Cristo. El apóstol Pablo declara en Filipenses capítulo 3 y versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire qué nos espera en nuestra glorificación, una ciudadanía celestial, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué nos espera? Una transformación gloriosa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Escuche bien, para que sea semejante, no igual. Tengamos cuidado cuando decimos, nosotros no vamos a ser iguales a Cristo porque Él es Dios, pero en nuestra transformación seremos semejantes a Él. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra glorificación se podrá ver rasgos de la persona de Cristo en nosotros. Esa es nuestra glorificación total y completa. Es nuestra santificación entera. Nuestra transformación, nuestra semejanza a la gloria de Él. Por último, para no llevarme el último texto, Colosenses 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, que un día seremos semejantes a Él en gloria. Póngase en pie, mi hermano, y demos gracias a Dios.